técnicas y tecnológicas que te acercarán a ese trabajo que siempre soñaste. Estudia animación 2D, programación de software, energías renovables y mucho más. UPB Tech. Ejerces lo que aprendes. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a esto que se llama La Tuerca Floja. Hoy hemos estado debatiendo con dos ponentes acerca de la medicina holística y de la medicina psiquiátrica en los tratamientos psicológicos. Y pese a esto ser un debate, creo que hemos llegado a la conclusión en que manejadas las dos situaciones bajo responsabilidad pueden tener efectos positivos, ¿o me equivoco? Ambas cosas pueden tener efectos positivos, así que vamos a ir a ver, así se contraigan un poco, vamos a ver un poco sobre el documental de Netflix que se llama Fantastic Fungi, que nos habla sobre el manejo de los hongos precisamente en estos tratamientos, y ya volvemos. Aquí estamos nuevamente, continuando con nuestro debate acerca de la medicina holística y la medicina psiquiátrica. Los dos estuvieron de acuerdo en que en cierto punto, si se sale de las manos, le dirían a sus pacientes el probar con la otra alternativa. Entonces, quisiera pasar a preguntarles, ¿qué signos sobre el efecto del tratamiento pueden identificar durante el mismo, ya sea del tratamiento holístico como el tratamiento psiquiátrico? Si quisieras comenzar, Carlos. Eso es simplemente ver el comportamiento en las creencias de la persona, saber que si cree o no en lo que se está llevando a cabo. Si la persona se niega a creer en lo que se está haciendo, ya mentalmente está bloqueado, entonces no hay nada que hacer ahí, en ese punto. ¿Y Esteban? Bueno, yo creo que los seres humanos en esa relación que venimos construyendo, ¿cierto? Mente y cuerpo y demás, hay que saber que casi que muchos de los temas, y quisiera conversar aquí sobre las emociones, por ejemplo, para poder darle contexto a esto que voy a expresar. Las emociones se reflejan directamente en el estómago, ¿cierto? Directamente. Cuando estoy ansioso, ansiosa, cuando tengo parciales, cuando tengo que salir a exponer, todo está acá. Todos los reflejos gastrointestinalmente. Exactamente, gastrointestinalmente. Entonces tengo que ir al baño o tengo que ir o tengo que ir sobre todo a, no sé, siento que voy a vomitar, ¿cierto? Voy y no hago nada, o como mucho o como muy poquito, ¿sí? Entonces, cuando yo sé que todo lo que, digamos, empiezo a pensar o empiezo a comer, la alimentación es base fundamental también en los procesos psicológicos, afectan. Y por ende, cuando yo asumo, supongamos, un tratamiento que tiene que ver desde el punto de vista holístico o desde otro punto, digámoslo, desde esa parte que todavía no está comprobada científicamente al 100%, ¿cierto? Que todavía no hay hallazgos porque es una ciencia, o más bien son procesos que todavía no están muy bien documentados, comienzo a obtener también una serie de patrones de conducta, que eso es lo que nosotros los psicólogos casi que analizamos como síntomas. Entonces, cuando yo voy a un tema de yagé, cuando consumo una cierta sustancia, yo ya me empiezo a comportar de alguna u otra forma, y es allí donde me genera a mí la alerta, ¿sí? Entonces, donde yo debo empezar a analizar y pensarlo desde otros puntos de vista. Hablando precisamente de estos síntomas, y ya que estás en esto, empezamos contigo, Esteban, para que Carlos nos des también el punto de vista. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y largo plazo que has visto que causa la medicina holística, como daños o beneficios, o también de la medicina psiquiátrica? Ok. Beneficios de la medicina holística es que, como lo decía Carlos ahorita, y en eso comparto totalmente la opinión de él,
Si yo creo que me va a funcionar, funciona, ¿cierto? Aunque hay casos en los cuales yo creo que me va a funcionar, pero resulta siendo un daño tremendo, ¿cierto? En mi caso particular he visto personas con trastorno de ansiedad, ¿cierto? Esquizofrenia, por ejemplo, por consumo de sustancias o viajé en este caso también temas de depresión y demás. Entonces allí es donde la cuestión es, venga, esto sí me va a hacer bien, tanto bien como el que considero. Sin embargo, también lo cuento y aquí entre todos, los medicamentos psiquiátricos en algunos puntos también tienen unas series digámoslo, de contraindicaciones en el propio cuerpo. Entonces, yo no podría decir que al 100% esta medicina me va a funcionar, ¿cierto? Ya sea holística o medicamento. ¿Por qué? Porque eso igual va a estar mediado por mi cuerpo, ¿cierto? Puede que un medicamento, puede que lo que a ti te haga daño, puede que a mí no. Entonces, casi que cuando nosotros lo percibimos desde ese punto, tenemos que tener sumamente cuidado y conocer nuestro cuerpo. Es una invitación a generar conciencia también, ¿sí? A ser conscientes de qué estoy haciendo yo, esto sí me va a beneficiar y demás. Carlos, ¿cuál sería tu postura desde la medicina holística al respecto? Y si nos quisieras ampliar también acerca del efecto placebo del que tanto se habla en cuanto a las medicinas psiquiátricas. Bueno, empecemos por ese lado del efecto placebo. Es el simple hecho de creer, es la energía que impregnes en tu mente, porque lo que pensamos es energía y energía es mente, ¿cierto? Entonces, es como el ejemplo que he estado dando sobre la persona que es religiosa, la persona que es científica y la persona que es espiritual. Por un lado, si la persona cree en sus santos y en esa fe se enfoca, va a ocurrir el milagro, ¿cierto? Por la parte que cree mucho en la ciencia y en sus pastillas y toda esa vaina, cree en eso y va a encontrar la sanación, también se da, pero por el lado espiritual, una persona que es consciente se da cuenta que ellos, a pesar de que se contraigan mucho en sus creencias, hay un factor común en el cual se está dando la sanación, que es creer. Y esa es la idea de lo que es el Reiki, de lo que el verdadero potencial que tenemos nosotros en nuestras mentes, en nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da lo del efecto placebo, que simplemente, o sea, yo he llegado a la conclusión de que todas las enfermedades son mentales, ¿cierto? Y la persona que desee salir de esa enfermedad o del problema que tenga, solamente creer en sí mismo para lograrlo. Que utilice el método, un catalizador como un santo, o unas pastillas o un tratamiento médico, le va a funcionar porque cree en eso y listo. Gracias, Carlos. Ya para ir finalizando el debate, me gustaría que nos comentaran cuándo consideran que una persona debe buscar ayuda, desde cada uno de sus campos, cuándo una persona debe buscar este camino. Simplemente es cuando ve que no hay resultados en el tratamiento, tiene que buscar por otro lado, mirar otro campo. Y Esteban, ¿cuándo una persona debería buscar un psicólogo o un psiquiatra? Para mí, casi que el psicólogo tiene que estar convertido, debe estar en la canasta familiar, ¿cierto? Para mí. Huevos, leche, terapia. Huevos, leche, terapia, ¿cierto? Como dice Odín Dupeirón, pero maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hay circunstancias, nosotros estamos sometidos a muchas tensiones, a muchas presiones, y hay momentos en los cuales, por más que yo quiera, ¿cierto?, pensar bonito, estar allí, pues hay que elaborar muchas cosas, no solamente de lo actual, sino también desde el punto de vista de mi contexto. Es decir, hay muchos asuntos que resolver también desde la infancia para yo poder empezar a elaborar temas familiares, de pareja, individuales, autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto empieza a cargarme a mí, cuando yo ya no puedo más, cuando esto me desborda, yo debo buscar ayuda, debo levantar la mano, porque si bien hay un tema que las emociones y todo lo que tiene que ver con esto está bien, no siempre nos tenemos que sentir bien, ¿cierto? Pero es que el cuerpo busca sentirse bien.
el cuerpo, la mente busca sentirse bien espiritualmente, no sé, practicamos a través de los hábitos, a través del deporte, a través del sueño, que también es fundamental. Entonces, cuando yo tengo ese consenso y empiezo a ver una de las esferas de mi vida afectadas, es cuando yo tengo que levantar la mano y poder decir y poder hablar y poder buscar ayuda. Muchas gracias, Esteban. Eso fue todo en nuestro programa de hoy, La Tuerca Floja, donde les queremos recordar siempre que cuando no podemos con todo hay que levantar la mano, como decía Esteban, también como lo decía Carlos, hay que pedir ayuda. Lo que hacemos en este programa es mostrar los diferentes puntos de vista desde la salud mental para ayudar con nuestra salud mental, y creo que hoy tuvimos dos ramas muy importantes para que nuestros televidentes conozcan y sepan también con cuál se sentirían más cómodos o incluso, ¿por qué no?, con ambas, ¿cierto? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Eso fue todo. Acompañarnos.